Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, prepárense porque este vídeo les va a poner el día un poquito más interesante. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado moviendo las redes sociales, generando un torbellino de comentarios y debates, el supuesto escándalo que involucra a Kerem Bürsin y, lo más importante, la reacción furiosa de los fans ante algo que Hande Erçel, la otra parte de esta historia, compartió. Sí, amigos, el mundo de las series turcas, el drama, el romance, y a veces el drama fuera de la pantalla. Así que si son fans de las series turcas, si adoran a Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les encanta el chisme y el cotilleo, han venido al lugar correcto. Prepárense para desentrañar los detalles, analizar las reacciones y descubrir qué es lo que realmente está pasando en este mundo lleno de luces, cámaras y problemas. Quédense hasta el final porque esto promete estar bueno. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Para entender este escándalo, necesitamos repasar la historia. Para los que no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos de renombre. Se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam, la cual conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y la relación que surgió fuera de ella fue un sueño hecho realidad para los fans. Pasaron momentos románticos, compartieron viajes y parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, la relación no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, lo cual, obviamente, causó tristeza en el fandom. Pero como buenos fans, muchos respetaron la decisión y desearon lo mejor a ambos. Ahora bien, la relación entre Kerem y Hande es algo que todavía genera mucha curiosidad. Y por lo que he visto en las redes sociales, hay muchísimos fans que siguen muy de cerca cualquier cosa que hagan o digan, o que se rumoree sobre ellos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. La chispa de este supuesto escándalo se encendió por algo que Hande Erçel compartió en sus redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como muchas veces pasa, no es tanto lo que se dice, sino cómo se interpreta. Hande en sus redes, que es como el escaparate que tienen todas las celebridades, publicó: bueno, no voy a darles la primicia tan rápido. Vamos a construir el suspense un poco. Para que entiendan mejor, Hande subió una serie de fotos y vídeos. Y no se trata de fotos de ella con otro chico, aunque eso también generaría revuelo, claro. Eran imágenes de ella disfrutando de su vida, de sus viajes, de sus actividades diarias. Fotos de paisajes hermosos, momentos con amigos, algún que otro posado profesional. Hasta ahí, todo normal. Pero fue la forma en que Hande eligió acompañar estas imágenes lo que desató la tormenta. La actriz escribió un pie de foto, un comentario, una frase, que para muchos fue una indirecta, una puya, o incluso un mensaje directo hacia alguien. ¿Y adivinen a quién se apuntó con el dedo acusador? Exacto, a Kerem Bürsin. El mensaje de Hande, según lo interpretaron los fans, era sobre su independencia, sobre su libertad, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Algo así como: yo soy dueña de mi destino, hago lo que quiero, y no dependo de nadie. O sea, un mensaje de empoderamiento femenino, muy en boga hoy en día. Pero, ¿qué tiene de malo un mensaje de empoderamiento? Absolutamente nada. El problema, o el supuesto problema, fue el contexto. Muchos fans interpretaron que el mensaje de Hande era una respuesta a algo que Kerem había dicho o hecho recientemente, o incluso a rumores que habían estado circulando sobre él. ¿Y qué había hecho Kerem? Pues bien, Kerem, en diversas entrevistas y apariciones públicas, ha hablado sobre su forma de ser, sobre sus valores, sobre su búsqueda de la felicidad. Y algunos fans, quizás con demasiada imaginación, encontraron ciertas contradicciones entre lo que Kerem decía y lo que, según ellos, había hecho. No me malinterpreten. No estoy diciendo que Kerem haya hecho nada malo, ni que Hande esté en lo correcto. Simplemente estoy explicando el contexto de la situación. El caso es que tras la publicación de Hande, las redes sociales explotaron.
Los fans de ambos bandos se lanzaron a la batalla, defendiendo a sus ídolos, atacando al enemigo y sacando conclusiones precipitadas. Por un lado, los fans de Ande APL audieron su mensaje considerándolo una respuesta valiente y un gesto de empoderamiento. Ande, eres una reina, dile lo que quieras, eres libre para hacer lo que te dé la gana, eran algunos de los comentarios que se podían leer. Por otro lado, los fans de Kerem se sintieron atacados y defendieron al actor a capa y espada. ¡Qué indirectas más infantiles! Dejad de atacar a Kerem, esto es ridículo, fueron algunas de las reacciones. Y por supuesto, no faltaron los comentarios que recordaban los momentos felices que habían vivido juntos y lamentaban la situación actual. La situación se intensificó aún más cuando algunos fans comenzaron a analizar las fotos y vídeos que Ande había compartido. Intentaban encontrar pistas, señales ocultas o mensajes subliminales. Un poco como detectives, buscando evidencias que confirmaran su versión de los hechos. Algunos señalaron que la ropa que llevaba Ande en algunas fotos, el lugar donde se encontraba, o incluso la música que acompañaba a los vídeos, eran pistas que apuntaban a algo en concreto. Otros, por el contrario, tacharon estas interpretaciones de exageradas y absurdas. Lo cierto es que en medio de este caos, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se llenaron de comentarios, teorías y especulaciones. Y lamentablemente no faltaron los insultos, los ataques personales y el ciberacoso. Lo más curioso de todo esto es que ni Kerem Bürsin ni Ander Erçel han hecho ninguna declaración oficial sobre el asunto. Ninguno de los dos ha respondido directamente a las acusaciones, ni ha intentado aclarar la situación. Y quizás esa sea la mejor estrategia. Porque como todos sabemos, cuando se trata de rumores y chismes, cuanto más se alimenta el fuego, más arde. Si Kerem o Ande hubieran reaccionado, probablemente la polémica hubiera durado mucho más tiempo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay realmente un escándalo? ¿Es Ande una villana? ¿Es Kerem un mentiroso? En mi opinión, y esto es solo mi opinión, creo que lo que ha sucedido es un cúmulo de malentendidos, interpretaciones erróneas y, sobre todo, demasiada especulación. Ande probablemente simplemente quiso compartir un mensaje de empoderamiento, sin ninguna intención de atacar a nadie. Y los fans, con sus expectativas y sus emociones a flor de piel, interpretaron ese mensaje de una forma que quizás no era la correcta. Kerem, por su parte, sigue siendo un actor talentoso, y una persona que seguramente está buscando su felicidad, como todos nosotros. Y al final, lo único que hemos conseguido es crear una tormenta en un vaso de agua, una polémica que probablemente no tiene ninguna importancia. Es muy fácil dejarse llevar por las redes sociales y creer todo lo que se lee. Pero en estos casos, es fundamental mantener la calma, analizar la situación con objetividad y no dejarnos influenciar por las opiniones de los demás. La verdad es que el único escándalo aquí es la propia reacción de los fans, la forma en que se han lanzado a la yugular del otro, sin saber realmente qué está pasando. Así que, amigos, mi consejo es, no se dejen llevar por el drama, no se tomen las cosas tan en serio y, sobre todo, respeten las decisiones de los demás. Y por supuesto, esperen que la vida les sonría a ambos, que encuentren la felicidad, y que sigan regalándonos su talento en la pantalla. Así que, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de Kerem y Ande, hemos analizado las reacciones de los fans y hemos intentado desenmascarar este supuesto escándalo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay un escándalo real? ¿Apoyan a Ande? ¿Apoyan a Kerem? ¿Creen que todo es una exageración? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por favor, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.